Buenos días, señoritas, señores estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio. Vamos a continuar con la serie de videos tutoriales referentes a la composición química de la vida. Vamos a iniciar con una descripción básica de lo que se refiere a los bioelementos. De manera general, llamamos bioelementos a todos los elementos químicos que se hallan formando parte de un organismo vivo. En esta lámina que les acabo de presentar observamos la silueta de un ser humano. Sin embargo, recuerde que todo elemento vivo, sea este animal o de tipo vegetal, está constituido por estos elementos. En el caso del cuerpo humano, ¿sí?, podemos analizar en la gráfica que los distintos elementos químicos que lo conforman no se hallan todos en la misma cantidad. Existe mayor cantidad de oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, carbono. En la lista siguiente observamos que hay algunos elementos importantes como el calcio, el fósforo, el potasio, el azufre, el sodio, el cloro, el magnesio y el hierro. Este segundo grupo son los que se encuentran en un nivel un poco más bajo que los cuatro iniciales. Y posteriormente, a partir del flúor, tenemos una serie de elementos químicos que en realidad se encuentran en cantidades bastante reducidas dentro del cuerpo. Sin embargo, esta es la composición química del cuerpo humano. A estos elementos químicos que forman parte del cuerpo humano los podemos clasificar en tres grupos. El primer grupo, ¿sí?, que son los elementos biogenésicos principales, primarios o también llamados organógenos, debido a su participación en la mayoría de aparatos y sistemas. Son los elementos que se hallan en todos los seres vivos, que tienen particular importancia y juntos forman el 95% de la materia celular. Estos elementos formadores son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. En función de proporción, se los puede hallar de la siguiente manera. El oxígeno forma parte del 65% de la materia viva. Es abundante en la naturaleza, una quinta parte del aire es oxígeno y el 90% de los océanos está dado por este mismo elemento. Tiene gran capacidad para formar compuestos. Sin su presencia no existiría ningún tipo de combustión. Por debajo del oxígeno tenemos al carbono, que compone un 18.5% de la materia viva. Se halla en muy poca cantidad en la corteza terrestre, se lo halla formando compuestos muy variados y abundantes en el citoplasma. Combinado con el oxígeno, forma el gas carbónico que se encuentra en la atmósfera. El hidrógeno constituye el 9.5% del peso de la materia viva. Es un gas que se encuentra en la naturaleza y se cree que fue uno de los primeros en aparecer en la Tierra. El nitrógeno es menos abundante y constituye el 3.2% del peso de la materia viva. Solamente pocas plantas son capaces de utilizarlo directamente y ni el hombre ni ningún animal puede hacerlo. La mayoría de las plantas aceptan el nitrógeno en forma de compuestos inorgánicos como los nitratos, NO3, los nitritos, NO2 o inclusive el amoníaco, NH3. El nitrógeno es de gran importancia, pues forma parte de las proteínas. Entonces, este grupo de cuatro elementos básicos, oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno, se los denomina elementos principales, bioelementos principales. En segundo lugar, y no menos importante, tenemos los elementos menores, también llamados secundarios. Se llaman así no porque tengan una función de segunda clase o inferior, sino porque son elementos que se hallan en menor cantidad en la materia viva y en cantidades fijas para que los tejidos y los órganos cumplan a cabalidad con su trabajo. Citemos un ejemplo en el ser humano. Existen normalmente 4 gramos de hierro en nuestro organismo, aproximadamente el 66% está en la hemoglobina. Si la cantidad baja por deficiencia de hierro en la alimentación o por pérdida sanguínea, disminuye la concentración de hemoglobina en el glóbulo rojo, lo que ocasiona una deficiente oxigenación de los tejidos que baja la producción de energía, produciéndose la anemia hipocrómica.
Bien, finalmente tenemos los oligoelementos, ¿sí? O también llamados microconstituyentes, elementos menores, que son básicamente aquellos elementos químicos que se encuentran en cantidades sumamente pequeñas, sumamente pequeñas. Sin embargo, tienen gran importancia para las distintas reacciones bioquímicas que se dan dentro del organismo humano. Menos del 5% de los tejidos contienen ciertos elementos de estos, por ejemplo el cobre, el bario, el silicio, el magnesio, el flúor y el yodo. También hay otros elementos presentes solo en algunas especies como el zinc, vanadio, titanio, litio, rubidio, estroncio, plomo, arsénico, entre otros. Cuando hay desequilibrio en estas cantidades aparecen las anormalidades. Ejemplo, si el flúor en el agua está bajo su proporción, el diente se queda indefenso ante la invasión de la caries dental. Si hay una deficiencia dietética de yodo, aparece también, por ejemplo, otra enfermedad que se llama el bocio, que es una protuberancia a la altura del cuello, por debajo de la quijada. Entonces, recuerda por favor, los bioelementos son elementos químicos que forman parte de los organismos vivos. Bioelementos principales: oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno. Bioelementos secundarios o menores, entre los principales: calcio, fósforo, potasio, azufre, sodio, cloro, magnesio y hierro. Y oligoelementos, entre los más representativos: el zinc, el vanadio, el litio, el titanio, ¿sí?, entre los más básicos. Entonces recuerde por favor, bioelementos, elementos químicos que forman parte del organismo humano, como podemos apreciar en esta lámina. A partir del entendimiento de que el cuerpo humano, el de los seres vivos en general, se encuentra formado básicamente por elementos químicos, tenemos que entender que después de estos elementos químicos existe un nivel de complejidad mayor, que son las moléculas, las biomoléculas en este caso, ¿sí? Recuerde, al unir átomos formamos moléculas que pueden ser diatómicas, triatómicas, poliatómicas, de acuerdo al número de átomos que le estén constituyendo. Las biomoléculas son moléculas químicas que forman parte de los organismos vivos, es decir, estas van a producirse a partir de la unión de los bioelementos. A las biomoléculas también se los conoce con el nombre de principios inmediatos, al estar formando parte de la totalidad del cuerpo humano. Bien, si hacemos un análisis, ¿sí?, los principios inmediatos o biomoléculas se los organiza de la siguiente manera. El peso total o peso corporal, la masa corporal específicamente, es decir, en su 85%, el cuerpo humano está formado por agua y sales minerales, ¿sí?, que están flotando, están mezcladas en el agua, ¿sí? Existen proteínas en un 10%, lípidos en 2%, carbohidratos en 1%, ácidos nucleicos en 1% y biocatalizadores, que en realidad existen 3 grupos, que son las vitaminas, las enzimas o fermentos y las hormonas, ¿bien?, en un 1%. Es importante mencionar que las biomoléculas o los principios inmediatos se dividen en 2 grupos. Agua y sales minerales, ¿sí?, son principios inmediatos o biomoléculas del tipo inorgánico, mientras que proteínas, lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos y biocatalizadores son orgánicos. ¿En qué radica la diferencia? Pues específicamente en la presencia de átomos de carbono. El carbono, que permite formar moléculas, forma anillos en la composición molecular, ¿sí?, es el elemento principal que permite identificar a la materia viva, ¿sí? Por ejemplo, en medicina forense, cuando se han hallado restos de tejido o fluidos, ¿cómo saber si estos proceden de un organismo vivo? Pues es fácil determinar la presencia del carbono, ¿sí? Entonces, recuerde, forman parte del cuerpo humano tanto moléculas inorgánicas como agua y sales minerales y orgánicas,
¿Por qué orgánicas? Porque tienen átomos de carbono, proteínas, lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos y biocatalizadores. Bien, vamos a iniciar en esta clase con la revisión de las biomoléculas inorgánicas, específicamente el agua y las sales minerales. Con respecto al agua, es importante mencionar que la cantidad de agua depende de algunos factores, ¿sí? Es decir, por ejemplo, la edad y el tamaño. Mientras más joven se es, el cuerpo humano posee mayor cantidad de agua. Por ejemplo, en el caso de un feto, tiene un 97% de agua en su estructura corporal. El recién nacido, un 80%. Una persona adulta, como podemos apreciar aquí, 60-65%. Y conforme vamos envejeciendo, también la cantidad de agua se va perdiendo. Por eso la piel de los adultos mayores es bastante reseca. ¿Sí? Recuerde la expresión, el agua es vida, es literal. Conforme nuestro cuerpo va perdiendo cantidades de agua, pues obvio, también se está yendo la vida. ¿Sí? Con respecto a la edad, el tamaño, el índice de masa corporal es importantísimo. Aquí vemos un ejemplo de una mujer y un hombre. Obvio, por mayor masa muscular y mayor masa corporal, el hombre tiene 5% de mayor cantidad de agua que en el caso de la mujer. También depende del ambiente en el que viven, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las plantitas, las plantas se adaptan a determinadas condiciones climáticas. Por ende, hay ciertas plantas que tienden a capturar mayor cantidad de agua, por ejemplo las plantas coníferas. Sin embargo, no así un cactus, que en cambio tiene una reducida cantidad de agua y por ende la almacena con mayor cantidad, ¿sí? Es importante también explicar aquí las funciones, ¿no? Entonces, en un sistema de selva donde la pluvialidad es mayor, la planta lo que va a hacer es expulsar el exceso de agua, mientras que donde no la haya, pues va a almacenar, ¿sí? Lo mismo sucede con ciertos animalitos, por ejemplo los camellos, que tienen la capacidad de almacenar agua. Volviendo al caso del ser humano, ¿sí? En el caso del ser humano también es importante mencionar que la cantidad de agua en el cuerpo depende del tipo de tejido. Por ejemplo, como vemos en la lámina, ¿sí? Mire, hay órganos que consumen mayor cantidad de agua total del cuerpo. Mire, en el caso del órgano del sentido de la vista, un 95%, corazón 75%, músculo 75%, la sangre un 94%, pulmones un 85%, riñones un 83%, cerebro 83%. Entonces, la cantidad de agua en el cuerpo varía de acuerdo a la edad, el índice de masa corporal y el tipo de tejido, como podemos apreciar en la lámina. Entre las características principales del agua, sus propiedades más básicas, tenemos las siguientes. El agua es uno de los pocos elementos de la naturaleza que tienen un pH neutro. Es un solvente universal. La mayor parte de sustancias químicas en la naturaleza pueden disolverse en agua. De ahí ese término de solvente universal. Tiene una gran capacidad térmica, tanto de transmisión, ¿sí?, como también de estabilización de la temperatura. Por ejemplo, en el caso de la respiración humana, ¿sí?, al ser un proceso catabólico, va liberando energía. Por ejemplo, en el ejercicio extenuado, si usted realiza una carrera, un ejercicio físico, posteriormente lo que va a suceder es que su cuerpo va a elevar la temperatura, y su cuerpo sabiamente lo que hace es controlar esto a través de la sudoración, ¿sí?, para impedir que la temperatura de su cuerpo se eleve. Si no existiría este elemento importante de la sudoración o de la capacidad del termocontrol del agua, literalmente sus órganos se cocinarían por dentro. Entonces la naturaleza es bastante sabia. Entonces el agua tiene la capacidad de tanto transmitir calor como también controlarlo, ¿sí?
Aquí también es importante mencionar que ayuda también en la transmisión eléctrica, es un excelente conductor de electricidad. La mayoría de órganos del cuerpo lo utilizan para formar lubricantes, por ejemplo el líquido sinovial de las articulaciones. Gracias al agua se dan múltiples reacciones químicas dentro del cuerpo, ¿sí? Tanto humano como vegetal, animal, en el caso por ejemplo de la respiración, ¿sí? Que básicamente es una operación de reducción porque está eliminando agua, pero también hay operaciones de oxidación, de absorción de agua, como es el caso de las plantas, la fotosíntesis. En nuestro cuerpo, ¿sí?, básicamente ayuda al transporte de sustancias, ¿no? Recuerde que entre las células existe gran cantidad de agua, las células no están totalmente pegadas, existe un espacio, se llama intersticial, a través del cual va pues viajando el agua. ¿Cómo lo puede demostrar? Trate de pellizcarse lo más fuerte que pueda en cualquier parte del cuerpo y antes de que salga sangre lo primero que va a salir es agua en cualquier parte de su cuerpo. Entonces el agua también contribuye como medio de transporte de sustancias dentro del cuerpo humano. Bien, con respecto al pH, ¿sí?, que es esta lámina que podemos apreciarla acá. El pH es la capacidad que tienen las sustancias en la naturaleza, ¿sí?, de absorber átomos de hidrógeno o absorber moléculas de OH. ¿Sí? Cuando una sustancia tiende a absorber mayor cantidad de átomos de hidrógeno, se va formando una sustancia ácida, mientras que cuando pierde átomos de hidrógeno, ¿sí?, en operaciones de oxidación, ¿no?, básicamente lo que sucede es que se queda con esta molécula que le da una consistencia más básica, ¿sí? Entonces, ácido y básico. Ácido cuando la sustancia tiende a capturar átomos de hidrógeno y básica cuando la sustancia tiende a capturar moléculas de OH. Yendo a la práctica en la vida cotidiana, ¿qué tiene que ver eso? Usted debe haber probado algunas sustancias que son agrias, por ejemplo un limón, la mayoría de cítricos, ¿no? Esas sustancias que al gusto tiene ese picor, ¿sí?, se las denomina ácidas y producen ese efecto en el cuerpo humano porque han capturado gran cantidad de hidrógeno, ¿no?, como podemos apreciar aquí, ¿no? Entonces vemos algunos ejemplos, inclusive orgánicos, como es el ácido clorhídrico que se encuentra en el estómago, que ayuda a disolver básicamente todo lo que nosotros consumimos diariamente. ¿Sí? Bien, el potencial de hidrógeno, o pH, ¿sí?, el potencial de hidrógeno, ¿sí?, de capturar átomos de hidrógeno, se mide en una escala de 0 a 14, donde mientras más se acerquen al 0 en cuestiones de medida, ¿sí?, molaridad específicamente, son más ácidas, en cuanto que si se acercan más a la cifra 14, las sustancias son más básicas. Por ejemplo, un tomate de árbol, un limón estarían en nivel 2, 3, ¿sí?, dependiendo factores externos. En cambio, las harinas, ¿sí?, por ejemplo, una harina de maíz se encontraría en nivel 13, 12, porque es una sustancia básica. Ahora bien, existen pocas sustancias, ¿sí?, que se las denomina neutras, ¿sí?, de un pH neutro, es decir, que mantiene un equilibrio entre los átomos de hidrógeno y las moléculas de OH. Son básicamente pocas las sustancias que tienen un pH neutro en la naturaleza. En este caso, el agua es una de esas sustancias. Entonces, pH quiere decir potencial de hidrógeno. Cuando una sustancia tiende a capturar más átomos de hidrógeno es más ácida. Cuando tiende a capturar moléculas de OH es una sustancia más básica. Eso se traduce en sabores ácidos y sabores básicos, ¿sí?
En medio de estos dos elementos importantes se encuentra la parte neutral, es decir, que no tiene ningún sabor, en el caso del agua. Bien, continuamos con la explicación y ahora vamos a analizar las sales minerales. Las sales minerales, sacarse un poco de la cabeza, en realidad no son una especie de harinas o polvos, se los denomina sales por sus propiedades químicas, ¿sí? Entre las sales minerales esenciales, ¿no?, para el cuerpo humano, encontramos, por ejemplo, que no está aquí en la lámina, que es el caso del nitrógeno. Las sales de nitrógeno, al ser tomadas por las plantas, se convierten en unos compuestos llamados aminoácidos. Los aminoácidos son las bases para constituir las proteínas, las cuales a su vez forman la estructura de nuestro cuerpo y de todos los animales y plantas, ¿sí? Por ejemplo, las sales de fósforo las incorporamos en nuestro organismo a través de la alimentación diaria. El fósforo hace parte de los ácidos nucleicos, o sea, aquellos que contienen nuestra herencia en los núcleos de las células. El fósforo también forma parte de las moléculas de una sustancia energética que se denomina ATP, adenosín trifosfato, que es una molécula energética que permite que nosotros generemos los movimientos musculares. ¿Sí? El fósforo también forma parte de los huesos y los dientes y contribuye al mantenimiento del pH en la sangre. La sangre también tiende a capturar átomos de hidrógeno. Tenemos también sales de calcio, que básicamente están formando parte de todo el elemento óseo, tanto el esqueleto, ¿sí?, como también la parte cartilaginosa, ¿no? Entonces el calcio contribuye al sostenimiento del cuerpo, ¿sí? En el caso de los animalitos también, algunos caparazones, moluscos, los cascarones del huevo de las aves, de los reptiles, también desempeña funciones básicas en nuestros músculos y sangre con la contracción y la coagulación sanguínea. En el caso del sodio, ¿sí?, el sodio junto con el potasio y el calcio forman un grupo de elementos que participan activamente en la transmisión del impulso nervioso en nuestros músculos y nervios. Tenemos otro ejemplo, las sales de potasio, ¿sí? Fuera de su intervención en el impulso nervioso, también ayuda a mantener el equilibrio del pH en los organismos. Tenemos también las sales de magnesio, que no tenemos aquí su representación, pero su función más importante está relacionada con las plantas verdes, donde forma parte de la clorofila, ¿sí?, que es la sustancia básica para que las plantas realicen el proceso de la fotosíntesis. Además controla la transmisión de los impulsos nerviosos y la contracción de los músculos, activa la producción de energía en el interior de las células. En el caso de el hierro, ¿sí?, vemos aquí, el hierro, a pesar de ser un elemento que se encuentra en pequeñas cantidades en los seres vivos, desempeña funciones muy importantes para los mismos. Así, en la mayoría de los animales forma parte de la hemoglobina, que es una sustancia de la sangre que se encarga de transportar el oxígeno y de eliminar el gas carbónico. Tenemos también sales de zinc, ¿sí?, que lo podemos apreciar aquí, ¿no? Es imprescindible para la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos. Es por ello que la deficiencia afecta inmediatamente al crecimiento y a la producción celular, a las defensas contra las infecciones y a la salud en la piel. Y también es constituido como un electrolito, ayuda a la transmisión de los impulsos nerviosos y las contracciones musculares. Por eso, cuando usted ingiere ciertas bebidas hidratantes, ve en la etiqueta que tiene zinc, ¿no? Entonces, para permitir la movilidad muscular. Tenemos también, por ejemplo, el molibdeno, ¿sí?, que su déficit puede producir taquicardia, ceguera nocturna, irritabilidad. En el caso de el cromo, ¿sí?, en el caso del cromo, actúa junto con la insulina, promoviendo la utilización normal de la glucosa, ayuda a regular los niveles de glucosa, ¿sí?, es decir, el azúcar que está en la sangre. Otro elemento que no está aquí en la lámina, bueno, sí lo encontramos aquí, el cobre, ¿sí?,
La carencia de cobre acarrea básicamente una destrucción ósea, ¿no? Por un tipo de anemia. Hay algunos elementos que es importante mencionar que también hay que evitar ciertas sales, por ejemplo el mercurio, ¿no? Que produce un envenenamiento, ¿no? Entonces que produce un dolor ardiente de la boca, dolor abdominal, vómitos y posteriormente la muerte, ¿no? El plomo, la intoxicación por este metal puede provocar daños crónicos irreversibles, retrasos cognitivos en los niños y lesiones renales en los adultos. Básicamente son sustancias que podemos hallar, por ejemplo, el mercurio en las pilas. Es importante que los niños no muerdan la pila, ¿sí? Revisar bien la pintura que usted va a poner dentro de las habitaciones de su casa, debido a que pueden contener plomo, ¿no? Principalmente cuando hay mujeres embarazadas cerca, es bastante peligroso por su intoxicación. Bueno, señoritas, señores estudiantes, básicamente hasta aquí vamos a llegar con respecto a lo que se refiere los elementos y las biomoléculas, ¿sí? Hoy hemos analizado los bioelementos principales, secundarios y trazas, ¿sí? O terciarios o oligoelementos, y hemos analizado las biomoléculas inorgánicas, agua y sales minerales.